Buenos días, bienvenidos a esta aula virtual. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que hacen posible estos encuentros, desde las directivas de la universidad, de la facultad y el posgrado de alergología clínica hasta los ingenieros y técnicos que hacen posible que el conocimiento traspase nuestras aulas. Hoy vamos a hablar del tema de dermatosis proteica. Cuando la piel entra en contacto con las proteínas pueden producir tres escenarios. El primero es que se presente una respuesta normal, es decir, el paciente no tenga síntomas con la exposición a la proteína, y los otros dos es que presente una urticaria por contacto o una dermatitis de contacto proteica. Ambas son reacciones inmediatas que presenta el paciente y que tiene que tener una sensibilización previa, un anticuerpo IgE específico a esta proteína. Particularmente, la urticaria por contacto presenta estos síntomas de forma inmediata. Inmediatamente tiene el contacto con la proteína, presenta abones, eritema y prurito. En la dermatitis de contacto proteica, lo que presenta el paciente es un curso crónico y que al contacto con la proteína se va a exacerbar estos síntomas. Clínicamente es indistinguible el eczema por contacto proteico del eczema por contacto alérgico, y se dice que la dermatitis de contacto proteica es el punto intermedio entre la hipersensibilidad tipo 1 y la hipersensibilidad tipo 4. Vamos a comenzar hablando de la historia. Tenemos que remontarnos a la época de Hipócrates. Él fue el primero que empezó a documentar y a hablar de que algunos pacientes tenían síntomas tras la exposición a algunos alimentos. Luego en el siglo I y II se empezaron a reportar reacciones o eventos tras el contacto con la proteína de leche de vaca. Hacia el siglo XVI-XVII se comenzaron a reportar casos también con otro tipo de alimentos, pero solo hacia el año 1952 se comenzó a hablar de una dermatitis de contacto tras el contacto con la carne de cerdo y de res. En el año 1976, los doctores Hoare y Petersen describieron algunos pacientes que tras el contacto con la manipulación con alimentos presentaban síntomas inmediatos tipo eczema, y luego reportaron un cuadro similar en los pacientes que tenían contacto con fluidos animales o que trabajaban en plantas de sacrificio animal. Hacia el año 1980 en Estados Unidos se comenzaron a reportar también estos síntomas en personas que trabajaban con alimentos tras el contacto con las patatas, y ahí fue que se comenzó a hablar de dermatitis de contacto inmediata. La epidemiología no la tenemos aún muy claro, los datos de prevalencia e incidencia no se conocen claramente, porque usualmente estos pacientes lo que hacen es que presentan los síntomas tras la exposición a la proteína y no consultan y simplemente la evitan y no van a una evaluación clínica ni a pruebas adicionales. Sin embargo, hay unos datos que tenemos de algunos estudios que nos hablan de que los niños aproximadamente el 6 al 8% pueden tener síntomas tras la exposición o el contacto con alimentos. Dentro de estos están el huevo, la leche, la soya, el trigo y maní. Los adultos, el porcentaje de 3.5 a 4%, y los alimentos implicados son el pescado, mariscos, nueces y maní. En pacientes sensibilizados al polen se puede producir una reactividad cruzada del 40% que se manifiestan en estos pacientes, y el látex puede corresponder al 1 a 2% y es la principal causa en trabajadores de la salud. Hay unos factores predisponentes, entre ellos está la genética. La genética tiene un papel importante que se ha visto en los estudios que se han hecho con gemelos monocigóticos, y entre ellos se ha visto que el riesgo es del 68%. Cuando los gemelos son bicigóticos, el riesgo se reduce al 6.8%. Esto nos habla del papel tan importante que puede tener la genética en la presentación clínica. Tenemos unas profesiones de riesgo que son todos aquellos que tienen contacto con alimentos, es decir, pescadores, manipuladores de alimentos, empacadores, panaderos, cocineros, y hay otras profesiones que no tienen que ver con alimentos, como los trabajadores de la salud, veterinarios, odontólogos, enfermeros, médicos, auxiliares de enfermería, y hay algunos hobbies como la jardinería que también otorga un riesgo adicional.
Tenemos unas enfermedades de riesgo como estos pacientes que tienen espina bífida. Estos pacientes se les instrumenta la vía urinaria de forma frecuente y tienen que usar látex para ello, y adicionalmente se someten a procedimientos quirúrgicos a edades tempranas. Tenemos algunos otros riesgos que no son tan claramente identificados pero que se han asociado, y son el consumo del tabaco, la exposición a este humo a edades tempranas, el uso crónico de antiácidos y el uso de jabón de forma prolongada y crónica, porque estos alteran la barrera cutánea y permiten el ingreso del alergeno. Francia posiblemente sea uno de los países que más esfuerzos ha hecho en estudiar todo lo que tiene que ver con las enfermedades, con la prevención de enfermedades ocupacionales. Acá les traigo un estudio que se publicó en el año 2015, se realizó entre los años 2006 y 2014, y el objetivo era evaluar las características y prevalencia del eczema por contacto proteico en centros de dermatología y alergología. Se incluyeron pacientes que tuvieran eczema de manos o antebrazos y que tuvieran una prueba cutánea positiva. En total fueron 7.560 pacientes, se incluyeron 31, y de estos 22 tenían un eczema por contacto proteico ocupacional, 3 tenían el eczema de contacto proteico no ocupacional y 5% tenían una urticaria por contacto ocupacional y 1 tenía una erupción fija neutrofílica por alimentos. Las características de los pacientes están aquí en esta tabla. Tenemos los 22 pacientes que tuvieron el eczema por contacto proteico, y resaltarles de manera importante que la principal profesión fueron aquellos pacientes que eran cocineros. Los alimentos implicados eran la leche, el huevo, los pescados, el maní, y también hubo otros que eran el látex y algunas flores. Resaltar también que la edad promedio era entre los 30 y 40 años, posiblemente porque es la edad en la que los pacientes son más activos profesionalmente. La etiología, sabemos que las proteínas tienen unas características especiales que son estables en lípidos y solubles en agua, y para efectos prácticos y académicos vamos a separarlo en 4 grupos. El primero son esas proteínas que tienen origen vegetal, origen animal, los granos y las enzimas. Vamos a comenzar por el primer grupo. Dentro de ellos tenemos variedad de alimentos, sobre todo en nuestra parte tropical tenemos hortalizas como el apio, lechuga, ajo, cebolla, cilantro, coliflor, espinaca, aguacate. Frutas tenemos la pera, el melón, el kiwi, el higo, el pepino y la cereza, y en especies tenemos el curry, el cilantro, la páprica. En plantas y flores tenemos la Hevea brasilensis o látex, y tenemos frutos secos y polen como ambrosía y el abedul. En las proteínas animales tenemos las carnes tanto de cerdo como res, pollo, pavo, pescados, mariscos, los gusanos para pesca como el anisakis simples, tenemos la leche de vaca y tenemos algunos fluidos como el semen, el líquido amniótico y la saliva. En los granos tenemos también otra lista, específicamente las harinas, almidón, frijoles, arroz, soya y lentejas. Y en las enzimas tenemos las papaínas, quitinasas, eveínas, gluconasas y proteasas, entre otras. Tenemos unos datos del estudio francés que nos arrojan una información con respecto a la urticaria por contacto. Tenemos unos datos de que el 62% de los pacientes presentan síntomas con la proteína vegetal, y de estos el 54% son relacionados con látex y el 8% no con látex. El 3.5% corresponde a proteínas animales y un 34.5% a otro tipo de proteínas de los otros 2 grupos previamente explicados. Tenemos información de las profesiones de mayor riesgo o las ocupaciones que otorgan riesgo adicional, y son estos pacientes: el 29% se dedican a la industria de la manufactura, el 7% a la construcción, el 11% a la industria automotriz, el 7% a la administración pública, y los trabajadores de la salud corresponden al 19%.
Vamos a hablar de la patogenia. Ya sabemos que el eczema por contacto proteico es el punto de unión entre la hipersensibilidad tipo 1 y la tipo 4. Sabemos que para que se dé esa hipersensibilidad tipo 1 tenemos que tener una presentación antigénica que se hace a través de las células de Langerhans. Estas células hacen la presentación y inducen la producción de IgE. La IgE se va a unir a su célula efectora y va a producir liberación de gránulos que van a explicar la sintomatología de los pacientes. La hipersensibilidad tipo 4 tiene que ver ya con la parte de células, linfocitos CD4 y CD8. Depende mucho también de la dosis alergénica. Cuando se da una exposición a dosis baja, lo que se va a producir es interleuquina 10 y TGF-beta que van a producir o activar el CD8 y este va a ser un control del daño. Contrario a esto, si tenemos una exposición alta, lo que tenemos entonces es una activación del linfocito TH2 y va a producir células proinflamatorias que van a producir el daño y van a causar los síntomas del paciente. La clínica de estos es característica, ocurre inmediatamente, es decir, media hora o hasta 2 horas. El periodo más largo de latencia que se ha identificado son 2 horas, pero usualmente ocurre antes de la primera hora de exposición o de contacto con la proteína. Los síntomas son de escozor, sensación de hormigueo, quemazón, eritema, urticaria, angioedema. Usualmente la localización es más que todo en manos, antebrazos, pero es posible encontrar en cualquier otra parte del cuerpo precisamente porque el paciente entra en contacto con la proteína y se va a tocar otras zonas de su cuerpo, o también puede pasar que las proteínas se transporten por el aire y se localicen en cualquier otra parte del cuerpo. Por eso podemos tener una presentación clínica variada. Es importante también recalcar e identificar si el paciente tiene síntomas cuando está por fuera del ámbito ocupacional, es decir, cuando está vacaciones o en incapacidad. Los síntomas inicialmente son similares o idénticos a una dermatitis aguda. Con la exposición crónica, que usualmente pasa más de 1 mes y medio, ya predomina urticaria, angioedema y liquenificación, que son muy típicos en estos pacientes, sobre todo en los que tienen dermatosis de contacto proteica. Algunos autores consideran que el síndrome de alergia oral puede constituir una dermatosis proteica. Esta se caracteriza por presentar la queilitis, el prurito, parestesias, eritema, angioedema localizado específicamente en labios, lengua, orofaringe y cuello. Es muy frecuente en los jóvenes que están en contacto con proteínas y que tienen un antecedente de sensibilización o alergia a sustancias. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un paciente sensibilizado al polen del abedul puede tener síntomas tras el contacto con manzana, durazno, ciruela, cereza, almendra, apio, avellana y zanahoria. Cuando el paciente está sensibilizado a la ambrosía puede tener síntomas tras el contacto con melón, banana y tomate. Lo mismo ocurre con el pasto y presenta síntomas tras el contacto con tomate, melones y kiwis, y semillas, y pueden presentar contacto o síntomas con el consumo de zanahoria, apio y otras especies. También tenemos el síndrome látex fruta, que es una reactividad entre las proteínas vegetales y animales. Tenemos entonces que un paciente sensibilizado al látex puede producir síntomas tras el contacto con aguacate, castaña, plátano, kiwi, papaya, nueces, melón, apio, mango, cebada, uva, piña, higo, trigo, polen, espinaca, tomate. Hay unas presentaciones clínicas muy características que se producen específicamente con el ajo y la cebolla. Estos dos alimentos pueden tener una actividad enzimática muy alta y una acidez característica que pueden producir paroniquia, pero también puede producir urticaria y pulpitis. Estos son lesiones típicas que no comprometen toda la mano, sino que comprometen únicamente los pulpos. Igualmente se presenta estos síntomas tras el contacto con anisakis simples, carnes y vísceras. La urticaria por contacto puede ser de 2 tipos, una urticaria por contacto no inmunológica e inmunológica. La primera se caracteriza entonces porque no hay un anticuerpo IgE específico, sino que se libera histamina de forma inespecífica. Hay alimentos que lo hacen, como son los vinos tintos, los quesos añejados, el atún contaminado y la piña.
y algunos aditivos también como el ácido benzoico, benzoato de sodio y el ácido sórbico. En la urticaria por contacto inmunológica tenemos entonces ya los alimentos previamente explicados, las plantas como el cannabis, algunos cosméticos, sobre todo aquellos que tienen proteína hidrolizada de trigo, el látex y proteínas animales. El diagnóstico se basa en una historia clínica muy completa, hablando de la aparición de los síntomas, cuáles son estos síntomas, el tiempo que pasa, ocupación, pasatiempos. Es muy importante esta parte porque es la que nos orienta hacia las pruebas cutáneas o las pruebas adicionales. El prick test es el gold estándar, tiene una sensibilidad del 98%, especificidad del 100% y es una prueba que paradójicamente para evaluar un eczema por contacto sería la indicada en estos pacientes. Tenemos un prick to prick que nos puede dar información importante, sobre todo cuando no contamos con el extracto y se debe hacer con el alimento en fresco, y tenemos el rub test o prueba de toque, que es una prueba que se hace frotando el alimento sobre la piel. En caso de la dermatitis proteica, lo que se hace es hacerle la prueba en la zona de la piel donde está alterada, donde usualmente el paciente presenta síntomas, y en la urticaria por contacto se presenta tanto en la sana como en la comprometida. Esto nos ayudaría a diferenciar la clínica que tiene el paciente. Recordarles entonces que esta prueba es positiva en los pacientes con eczema por contacto proteico, en las zonas donde usualmente presenta los síntomas, y en la urticaria por contacto los presenta tanto en la zona sana como en la zona comprometida. La IgE específica puede ser una prueba útil, sin embargo, pues si no la encontramos positiva no nos excluye el diagnóstico, y tenemos una prueba de parche que no tiene una especificidad ni la sensibilidad es buena, sin embargo, pues puede ser útil para el diagnóstico de eczema por contacto alérgico, y se debe considerar que al aplicar el alimento en fresco sobre la piel puede tener un componente irritativo importante que nos puede dar falsos positivos. Aquí tenemos dos imágenes que nos muestran la primera cómo se hace un prick to prick con alimento en fresco, la segunda también está haciendo una prueba semejante, y luego tenemos estas imágenes en las que se evidencia en la parte A un eczema por contacto crónico y en la parte B exacerbación de este eczema al hacer la prueba de toque. El diagnóstico alternativo que tenemos que plantear son los otros tipos de eczemas y algunos otros como escabiosis, tiñas, deshidrosis, y tenemos unas características que nos hacen pensar cuál es una y cuál es la otra. Tenemos entonces que en la dermatitis de contacto irritativa, alérgica y proteica, la clínica siempre es el eczema. En la urticaria por contacto es urticaria, abones, eritema y prurito. La prueba, idealmente el rub test, se debe hacer entonces en la piel normal, en todos los eczemas irritativo, alérgico, y en la urticaria por contacto inmunológica, y en la proteica se debe hacer, recordemos, en la zona lesionada. Anafilaxia es poco usual, únicamente se puede presentar en la urticaria por contacto. Las pruebas de parche únicamente son positivas en el eczema por contacto alérgico. En el eczema por contacto proteico no tienen utilidad. El prick test, recordemos que es positivo en ambas, en la urticaria por contacto y en el eczema por contacto proteico, y la IgE específica tiene un comportamiento parecido al prick test. El pronóstico es un pronóstico pobre porque es una enfermedad que tiende a la cronicidad, tiene unos periodos de exacerbación, remisión. Son pacientes que muchas veces es complicado que eviten el alergeno o la proteína, y para esto pues se tiene que hacer entonces tratamiento sintomático. En casos de exposición oral o sistémica, un paciente con urticaria por contacto puede hacer complicaciones graves como anafilaxia. La prevención es el pilar del tratamiento. Es muy importante que el paciente evite esta exposición alergénica, y cuando el paciente no lo puede hacer, pues tiene que tener unas medidas de protección que usualmente son los guantes de polivinilo. Algunos autores plantean que se pueden usar las cremas de barrera, sin embargo tenemos que tener en cuenta que estas tienen como un uso controvertido, entonces idealmente por ahora los guantes.
El tratamiento se enfoca en hacer un control de los síntomas. Tenemos que tener presente que cuando el paciente entra en contacto con la proteína debemos hacer un lavado abundante, baños fríos. Si el prurito es intenso, usar antihistamínicos orales. Si el compromiso es grave o extenso, se deben usar esteroides orales. Si el compromiso no es tan grave, se debe usar entonces tópicos. Y el tratamiento crónico debe ser a base de todos los cuidados de la piel, humectación y en caso de liquenificación usar los queratolíticos. Como conclusiones entonces, esto es una enfermedad que requiere de una sospecha clínica alta, que debemos tener en cuenta el contexto ocupacional y pasatiempos del paciente, que el diagnóstico es clínico y se apoya en unas pruebas orientadas por el clínico. La evitación es la parte más importante y el tratamiento en caso que no se pueda hacer es sintomático. Muchas gracias. Aquí tenemos dos logos muy importantes para nuestro servicio. Uno es el de la UAO como centro de excelencia y el otro es de Eucare como centro de excelencia en urticaria. Muchas gracias para todos.